Bueno, chicos, primero que nada, gracias a todos por estar. Gracias, Tom. Ya está grabando. Puse esta intro porque arrancamos a grabar los podcasts a partir de esta semana. Así que me parece clave que no sea simplemente nosotros hablando desde la nada. Eh, Acaba Santi de hacer una tremenda presentación de Tom. Tom, gracias. No vamos a Gracias a seguir ustedes. presentándonos porque ya nos conocemos bastante. Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a los viejos. El código del Kahoot es 8878-580. Gracias a Santi que dice que me supero. Los invito a todos a que a partir de hoy me empiecen a tirar cuál es el tema de la intro de la próxima semana. Para los que no jugaron nunca esto, les cuento. Lo importante es que tengan Kahoot prendido, porque Kahoot es la plataforma donde jugamos. El Kahoot se puede entrar o a través de una app o a través de kahoot.it. En el Kahoot van a aparecer las preguntas y las respuestas para seleccionar. Y yo les recomiendo personalmente que también tengan el Discord abierto escuchando, porque la verdad que Tom trajo mucho contenido hoy para acompañarnos y para darnos un montón de toda la data que sabe. Así que les recomiendo que tengan las dos cosas en simultáneo. Y por tu lado, Tom, te recontra recomiendo que tengas el canal de la Copiña abierta, porque ahí es donde pasan las cosas divertidas. Así que, y esto es aprender y Buen divertirnos dato, todo al mismo tiempo. buen dato, buen dato. Lo tengo, creo que lo tengo abierto. Sí, acá está. Excelente. Mirá, yo te voy a decir una cosa, se puede inventar, pero acá entre abogados, que tenemos muchos presentes, si después no podés defender que sos el propietario del nombre y ganaste, nos pasó con Pepe en My Back, que no podíamos defender quién era Pepe en My Back, y después todo el not Gabo, todo el mundo era Pepe en My Back porque había ganado después. Así que yo recomiendo que usen el nombre del Discord. Bueno, hoy estuve escuchando ya un poco, les cuento, estábamos laburando en unos podcasts, estuve escuchando las primeras betas, hay que trabajarlos todavía, pero la verdad que quedó muy bueno el podcast de Defiant. Ivancito la verdad que sabe un montón y estuvo buenísimo ahí transmitiendo todo lo que sabía. Ya se calmaron las notificaciones, ya son 6:33. Voy a pasar rápidamente a explicar de vuelta. Se puede jugar con el celu, se puede jugar con la compu o se puede jugar con la compu y el celu. Es importante que estén viendo Kahoot para ver las preguntas y poder responder. Es importante que tengan el Discord abierto para poder escuchar lo que digo yo, lo que dice Santi y lo que dice en este caso nuestro amigo Tom. Se puede usar solo el celu y tener Discord en segundo plano y Kahoot adelante. Se puede usar la compu y el celu usando el celu como botonera y el Discord de fondo. O se puede usar también la compu sola partiendo la pantalla en dos. Tom. Che, Cookie, acá me di cuenta que hay un canal de texto dentro de la transmisión que están hablando por acá, en vez de hablar por el canal de la Copiña, es más fácil para no salir de la transmisión y volver a entrar al canal. Clave, Así me que, parece, se pueden pasar memes por ahí, es quizás lo más importante de todo lo que... sí, Ah, es sí, sí, nuevo sí, esto. sí, es nuevo. O sea, yo lamentablemente no puedo ver la transmisión y al mismo tiempo ver las conversaciones, así que los voy a dejar a la buena de Dios. Pueden atacarme todo lo que quieran. Tom, ¿estás ahí? Estoy, San, firme. ¿estás ahí? Estamos. Excelente. Pregunta importante, Tom. ¿Vamos a hacer el anuncio del alfa ahora o al final? ¿Qué opinas? Te lo dejo a vos. Dejémoslo para el final, para los que se queden al final, porque si no se van a ir. Me Listo, clave. parece excelente estrategia dejar el Clave. alfa para el final para que se queden. Sí. Pero siempre se quedan. Esta gente se queda por los memes, Tom. No le importa el conocimiento, lo importante es reírse. Excelente. Bueno, sin más que decir, siendo 6:35, damos inicio a esta Copiña 16 con Tom Holder. Bienvenidos. 3, 2, 1. Quiz. ¿De qué manera puede financiarse el fisco? Deuda, ya sea comprando por sus ciudadanos o extranjeros. Todas las anteriores, emisión monetaria afectando los Uy, esto fue un error mío. Emisión monetaria afectando los precios y el valor del ahorro, impuestos afectando la capacidad del ahorro y del consumo de los ciudadanos, o todas las anteriores.
Saben que acá les pido mis más sinceras disculpas, estaban las respuestas en Shake y nos pasó factura. Pero bueno, No hay Tom, ¿qué drama, no nos hay puedes drama. Desde la contar de primera dando cuchillo. No, bueno. Anthony, si esto es cuchillo, ¿qué fue lo de la semana pasada con Maker? No, la semana pasada fue una sierra, una motosierra, una vaina loca. Esto es una caricia, es como que te tienen un poquito de lado. Tom, ¿qué nos querés contar sobre la financiación de los estados? Bueno, que principalmente existen estas tres maneras. Ahí explico un poco, ¿no? Que la deuda es comprada por sus ciudadanos, pueden ser inversores locales o por extranjeros. En el caso de Estados Unidos, en el último tiempo se está viendo que tanto los ciudadanos internos como los extranjeros cada vez están comprando menos la deuda, ¿no? La deuda del fisco estadounidense. Después la otra manera que es con impuestos. El tema es que si subís mucho los impuestos, la gente se te calienta y puede haber quilombo, porque precisamente les estás diciendo que les vas a sacar plata. Y la más fácil para los estados es la emisión monetaria, porque pasa desapercibida y lo único que notan es la inflación, pero empiezan después con él, no, es un fenómeno multicausal y demás. O sea, la más fácil para ellos termina siendo para el fisco, para el gobierno, termina siendo la emisión monetaria y la que tiene menos consecuencias políticas. En el corto, capaz en lo inmediato, pero bueno, después lo ves reflejado en la suba generalizada. Tal cual. Sí, tal cual. San, ¿qué nos Hay vas a algo contar clave. y macroeconomía? La verdad que este tema, bueno, a mí me encanta. Yo estudié economía, después abandoné, así que no tengo el nivel de detalle que tiene Tom, pero me encanta. Se me ocurrieron 17.000 cosas para decir. Creo que lo más relevante es eso último que señaló Tom, el tema de los incentivos, que es algo que pasa muchas veces cuando uno tiene que hacer reformas dolorosas o cambios estructurales. Suele pasar en la política, pero en muchos otros aspectos de la vida social y de la vida en general, que a veces los incentivos no están bien alineados. Entonces, como dice Tom, por ejemplo, para los políticos es mucho más fácil emitir y que el problema se vea a largo plazo, cuando quizás ya haya otro en gobierno, o que el problema no se vea, o que el problema sea más fácil de camuflar, que hacer algo mucho más impopular como poner impuestos o como emitir deuda. Y ahí ya entras en toda una cuestión ideológica. La verdad que es un tema muy interesante y muy complejo porque tiene un montón de variables, pero lo más destacable para mí es el tema de los incentivos, que lo dijimos la otra vez, hablando con Luis de Maker. Creo que es lo mejor que tiene cripto, que nos permite construir incentivos que funcionen y que generen círculos virtuosos. El ejemplo de UST, por ejemplo, con Terra, fue un fracaso, evidentemente, con el diario El Lunes, pero eso no significa que no podamos iterar, aprender de los errores y seguir probando modelos que generen incentivos alineados para evitar este tipo de situaciones que de nuevo se dan en la financiación de la deuda, o del fisco, mejor dicho, se dan en otros miles de aspectos de la política y de la vida. A veces es más fácil hacer algo que en realidad a largo plazo no conviene. Oye, buena enseñanza que a veces poner de una a enfrentar los problemas te evita problemas a largo plazo. Excelente. Y como mini comentario, cada uno de estos temas que vamos a tocar están muy simplificados y si quieren profundizar en un tema se van a encontrar que hay 10 cosas que tienen que entender antes de entender ese tema en profundidad y si se meten más hay 10 cosas más. Entonces, nada, está bueno que sirva como disparador y para cuando digan, che, esta parte me interesa, quiero saber qué onda, me pueden escribir por privado y les paso más bibliografía al respecto. Excelente, Tom. Habían respondido muy bien todos. Capaz fue un poquito de trampa mía porque me quedó todas las anteriores en segunda. Ya lo saqué la versión, así que no se preocupen, no va a ser más randomized. Acabo de ver un meme, perdón. Vamos a pasar a la segunda pregunta, Tom, a ver qué nos depara. ¿Verdadero o falso? ¿El PIB es el valor monetario o de mercado total de todos los bienes y servicios producidos por las industrias de un país? ¿Verdadero o falso? El PIB o PBI es el valor monetario o de mercado total de todos los bienes y servicios producidos por las industrias de un país. Respondieron rápido, ¿eh?
A ver qué pasó acá. Upa. Tom, ¿por qué es falsa esta pregunta? Bien. En realidad, el producto. Pará, porque. No, no, es verdadera. Es verdadera. No, era dentro de un territorio la respuesta. Ah, mirá vos. La tenías, la tenías. No, no me había dado cuenta. La tenías O sea, escondida. Sí, sí, dentro de o la sea, frontera de un país, pará, en un pausa, periodo pausa. de tiempo. Yo quiero decir que yo estudié todo lo que pasó Tom y armé las preguntas y fue como muy ahí finita, Qué pero fino. estaba dentro de la teoría tuya, Tom, no me hagas quedar Sí, mal. sí, sí, sí. No, no, sí, lo estoy mirando, tal cual. Bueno, el PBI lo que agarra es todos los bienes y servicios producidos dentro de un territorio en un periodo de tiempo determinado. En general se usa un año, es por convención, no es necesario, pero sí es lo más normal. Y algo que quería mencionar era, bueno, que es una variable de flujo y no de stock. ¿Qué significa esto? Que uno no puede decir, no, sí, cuánto vale un país dependiendo del PBI, sino es cuánto produce, es cuánta plata genera, cuánto valor genera el país, el territorio. em, y no es cuánto ya hay, ¿no? Por eso se dice de flujo y no de stock. Stock es lo que hay y flujo es lo que crece año a año. Un comentario adicional es que muchas veces se toma el PBI para tomar políticas públicas, para modelar estas políticas públicas, y es engañoso porque si bien es una métrica piola, copada, tiene muchas cosas que no entran en general en el análisis completo. Por ejemplo, para el PBI, para calcularlo, solamente hay que meter los productos terminados. O sea, si yo vendo clavos, pegamento y madera, pero se lo vendo a una fábrica de muebles, en realidad lo que entra es el precio del mueble, no de las maderas que yo le vendí. Y si esa silla, esa mesa, lo que sea, al tiempo, ponerla en 20 años, se vuelve vintage y la quieren revender, esa segunda venta no tiene que entrar. Entonces es re difícil saber cuándo está el producto terminado, cuándo es cuáles entran, cuáles no. Otra cosa es que ponerle la economía informal no debería, o sea, no la toman en cuenta, pero a nivel mundial es el 60% del volumen. O sea, es una locura y no se está estimando, porque ¿cómo haces para meter en el cálculo el que vende pan relleno en la avenida? O sea, es difícil. Otra cosa, si tengo dos políticas, una sube el PBI y otra baja el PBI, en general se toman, dicen listo, la que suba el PBI, pero eso no significa que sea mejor. ¿Por qué? Porque hay cosas que se producen a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, no sé, un mate de acero, me compro uno y me dura para toda la vida, o un mate, no sé, orgánico, bla, 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 que se me pudre 2 veces por año. Bueno, me va a subir más el PBI, aquel que produce, que son más mates, que el de acero, ¿no? Entonces, en el largo plazo, capaz es mucho mejor para el país que no tenga tantos desperdicios de tantos mates, por poner un ejemplo. Esto pasa en general con los autos eléctricos, con un montón de tecnologías que son pensadas a largo plazo y que no son muy amigables o muy agradables para los políticos porque tienen un costo de PBI. O sea, si vos tenés dos opciones, en general lo que querés es subir el PBI. Y optimizan las políticas públicas para subir ese PBI. Y en realidad no necesariamente es la mejor opción a largo plazo. ¿Sí es buena? Sí, a ver, es una métrica más. Como se dice muchas veces en cualquier cosa, o sea, ya sea medicina, sea biología, sea finanzas o lo que sea, no puedes tomar decisiones con un solo indicador. Este es uno, es muy importante, pero no por eso tenés que maximizar o optimizar todo en base a este indicador únicamente. Bueno, excelente, excelente, muy completo. ¿Hay algún indicador así como un PBI actualizado que permita entender la economía de los países un poco más real? ¿O hay que estudiarlo complementado con otras variables para... Y es que lo que puede pasar, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que toma tipo la calidad de vida de un país, vos decís, ah, listo, el que tenga más IDH es mejor. Y sí, pero no, porque, por ejemplo, como tienen tantas variables adentro, el IDH, por ejemplo, el PBI es una de ellas, el PBI per cápita, em,
puede alguna, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, Qatar le va a ir muy bien en la parte económica, capaz en educación, en salud, en qué sé yo, pero le va a ir muy mal en cuanto a derechos humanos. Y vos después tenés un país como, qué sé yo, El Salvador, que le puede ir mal en otras cosas, pero en cuanto a derechos capaz que está muy bien. Entonces decís, vos, ¿en cuál preferís vivir? El que tenga más IDH. Y no, tampoco. Eh, entonces nada, hay que meterse. La aposta es que hay que meterse, mirar varias indicadores, ver cómo están y entenderlo más en profundidad. Excelente. Me encantó que se le nota a Tom la formación en economía porque el que sabe economía siempre te va a decir y depende. Te le preguntas cualquier cosa y te dice y depende. Tal eh, cual, tal cual. Cuando te porque dan el título te dicen, ahora puede ser depende. total, Ahora puede. total. Es tipo un depende, tenés un depende ilimitado como las vías del Sí. Candy Crush. Pero que quería agregar el dato hippie del día. Hay un país que mide el índice de felicidad. Dijo, che, esto del PBI no nos gusta, miramos la felicidad. La verdad no sé cómo carajo lo calculan. Es un país chiquito, es Bután. Está en Nepal, en las montañas del Himalaya. Hay un video de Dren Marai que hace un acústico desde ahí, zarpado, un temazo, lo recomiendo. Nada, dato hippie del día. Y después un dato un poco más útil para la vida, un indicador que a mí me gusta mucho, por ahí ya entramos en ideología y de nuevo, es un indicador que puede ser recontra falopa si vos lo tomás como fuente de verdad dogmática, es el índice de Gini, que mide la distribución de la riqueza. Y siguiendo con los distintos escenarios que planteaba Tom, uno puede tener políticas que hacen que crezca el PBI, pero generan mayor desigualdad económica, y eso se mide de mil formas distintas, pero una de ellas es el índice de Gini, es como el indicador más, el primero que empezás a ver, o así, el principal exponente. Después entramos en una cuestión ya ideológica, ¿no? Si generar que suba el PBI o que aumente el crecimiento económico, más allá del PBI o no, entrando en las sutilezas que mencionaba Tom, es suficiente como para que toda la población pase a tener una mejor calidad de vida, o si aparte hay que preocuparse por la redistribución de las riquezas. En general suele haber un trade-off. Si vos te preocupas por la redistribución de la riqueza, es más difícil que se cree riqueza nueva. Todo el tema de la metáfora de la torta, de distribuir mejor la torta o aumentar el tamaño de la torta para que todos coman más. Y la desigualdad es un problema, o si la problema es la pobreza y la desigualdad es indiferente en cuanto mejor eso. Nada, un par de datos, pero el índice de Gini también me parece interesante como para ponerlo ahí en ese jueguito. Tal cual, porque si te sube mucho el PIB per cápita, capaz es porque tenés dos multimillonarios y el resto se estaba cagando de hambre. Y decís, ¿quién que le va al país? Y ahí es cuando entras al coeficiente de Gini y decís, che, no, hay una desigualdad terrible. Si bien el PIB per cápita es altísimo, no significa que vivas bien en ese país. Viven bien 10 personas y el resto. O sea, es lo que pasa en países donde se nota clara la diferencia entre quién está en el poder, quiénes son amigos del poder y el pueblo en general. Por eso además los países con mayor PBI por cápita son, por ejemplo, Kuwait, Emiratos Árabes, todos Tal cual, países que tienen mucha riqueza distribuida entre pocas personas. tal cual. Para salir un poco, disculpen, para salir un poco en defensa de la pregunta, ¿por qué falsa? Se podría tocar por dos lados. Uno, porque no es solamente por las industrias, sino por cualquier unidad económica, pero la más importante es que es por las industrias en un país, no de un país, porque es dentro de las fronteras de un país. Si viene una persona de España, por Tal cual. ejemplo, y produce, no sé, algo acá, va a estar dentro del PBI de Argentina. En cambio, si, por ejemplo, Santi, que está ahora en España, y produce algo en España, por más que es argentino, va a entrar dentro del PBI de España. Tal cual. Entonces, dentro de las fronteras de un país. Excelente, Estás excelente. autorizado a decir depende vos también. Vamos a pasar al scoreboard. No. Sí, Venga, esa sí me convence, esa sí me convence. eso te convence. Ey, estaba formulada teóricamente la pregunta, lo juro por Dios. No, muy bien, muy bien, muy bien. Me Impecable. gusta ahí ver gente nueva. A pesar de que debo muchos chanchitos, me gustaría empezar a dibujar chanchitos nuevos. Vamos a pasar a la pregunta número 3, un quiz. ¿Qué indica el ratio deuda-PIB? La capacidad de crecer de un país, el margen de emisión monetaria, la capacidad de un país para pagar sus deudas, la tasa de desempleo de un país.
que indica el ratio deuda-PIB. Y la respuesta correcta es la capacidad de un país para pagar sus deudas. Tom, Bien, bien ahí, bien acá ahí. los Veo que matemáticos sí, estudiaron. estudiaron. Sí, Cookie, si querés. ¿Cuál Bueno, gráfico te pongo? O como poneme, quieras. poneme el segundo, el que está en rojo. Bueno, Este, ese. No, ese está bien. Bueno, para que lo entiendan un poco mejor, igual veo que respondieron muy bien. Es expresada en forma de porcentaje, ¿no? El ratio deuda por PBI. Es la cantidad de años, también se puede entender como la cantidad de años necesarios para pagar la deuda si el PBI se dedica por completo al pago de la misma. O sea, no puedes gastar nada más, ni en salud, ni en educación, ni en defensa, ni nada. Si solamente gastás en pagar la deuda, ¿cuántos años tardás? Bueno, yo busqué cuál es el ratio de Estados Unidos. Ese no entra como una pregunta cookie, ¿no? creo que no. No, Ok, a nivel numérico no hay ninguna. ok. Bueno, el ratio de deuda actual, deuda sobre PBI de Estados Unidos, es de 130%. Y acá vemos qué tanto están endeudados los países en general, en todo el mundo, y vemos que está bastante rojita la cosa. En el medio, los más importantes por tamaño de deuda y el porcentaje son Japón, Sudán, Grecia. em, Tienen grave problema. ¿Por qué? Porque es imposible, ahora vamos a ver a medida que nos vayamos metiendo un poco más, es muy complicado ir pagando una deuda cuando vos tenés un déficit todo el tiempo. Ese déficit, ¿por qué lo tenés? Y en general por cuestiones políticas, porque siempre querés gastar más de lo que tenés. ¿Y cuáles son las maneras de financiarse del Estado? Ya las dijimos, son la deuda, los impuestos y la emisión monetaria. Entonces, sí, van agotando las maneras de financiarse, las que puedan, y la deuda se va pateando y se va creciendo, es pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, o sea, para que vean el tamaño de la deuda. Si tenés el otro gráfico también a mano, Cookie, Sí. mira, para que sea una idea. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se endeudó por 105% sobre PBI. Ahora en 2021, post pandemia, si ven, ahí desde el 2000 en adelante hay una suba importante, que es de la de 2008, y después hay otra suba importante que es la del 2020. Hoy ya no queda tanto espacio para tomar deuda. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa que ahora lo vamos a ver dentro de poquito, que es la tasa. La tasa de la deuda es el interés, ¿sí?, que tiene esa deuda. Cuando era la Segunda Guerra Mundial, la tasa era muy alta. Entonces, vos bajando la tasa, incentivas el consumo, reactivas la economía y demás. El tema es que, si no tengo a mano un gráfico, pero si miran cómo va variando la tasa a largo plazo, la tasa libre de riesgo, que ahora también van a ver qué es, em, siempre tiende a negativo, o sea, tiende a cero, va bajando, bajando, bajando. El tema es que cuanto más cerca está de cero, menos lugar y menos eh, opciones tenés para, para salir adelante de esa deuda. Entonces, está bueno que pasemos a la próxima pregunta, Cookie. No sé si Dale. Santi tenés algo para comentar. Después tengo una serie de preguntas que hacerte, pero no quiero que me des la teoría que va a responder las preguntas, así que son muy Pero claro, relacionadas a la tasa de interés y los movimientos en los mercados. Pero te la dejo para después, excelente. así No no nos pisamos. spoileamos. Yo Pero quería Sam hacer siempre tiene un una mini metáfora. comentario, Joaquín. No, nada de metáforas por ahora. La verdad, la claridad de Tome es brillante, pero para agregar dependes, eh, hay un tema muy interesante también que es ver la composición de la deuda, más allá de si la deuda está en moneda extranjera o no, que es un problema muy típico de la economía argentina y es algo que se ve en los diarios y qué pasa.
y que se debate mucho, también es quién tiene la deuda. Un caso muy interesante es el de Japón, que si lo ven es el más rojo, pero Japón tiene una particularidad respecto a otras economías como la de Estados Unidos, y es que la deuda de Japón principalmente lo tienen los japoneses. Entonces son una serie de variables que modifican un poco la estructura o los riesgos que un país tiene. Sigue siendo deuda, ¿no? No es que como son los japoneses te fían y está todo piola porque comen sushi y son macanudos, pero no es lo mismo que la deuda tenga capitales externos a que la tengan tus ciudadanos o las empresas de tu país y demás. Y después otro factor interesante a nivel local, eh, de nuevo, estamos tocando muchos temas que son de ideología. Tom tiene la capacidad de explicarlo sin caer en eso. Yo como que veo que me voy yendo para un lado y hago la aclaración. Ya vamos por la tercera, prepárense para 10 aclaraciones. Pero cuando se hablaba de la deuda en su momento de Macri en Argentina, hay todo un tema de ideología, de soberanía y de financiación y de emisión versus deuda versus incentivos y demás, un montón de cosas. Pero una cosa que se decía bastante seguido, que para mí era incorrecta, es que el país estaba tomando un montón de deuda y cuando vos lo comparas con estos gráficos mundiales en términos del PBI, el porcentaje de deuda que tenía Argentina, incluso el que tiene hoy, es relativamente bajo. Ahora, con esto que dice Tom, no toda la deuda es lo misma, no solo por si la tienen los japoneses o si la tiene un fondo de afuera, sino también por las tasas, sino también por las características del país, sino también por la soberanía económico-política y un montón de factores. Pero bueno, como para tener un par más de datos y que queden más confundidos de lo que estaban antes de la copiña. No, pero aparte, la deuda, a ver, nosotros ahí le habíamos puesto en la primera pregunta, la deuda la pueden comprar gente de adentro, gente de afuera, y hay un tercer comprador que se le dice el comprador de último recurso, que es el Banco Central. Entonces, cuando nadie la compra, no solamente la deuda sube, porque emiten la deuda porque es necesaria, sino que la termina comprando el Banco Central con moneda específicamente creada para comprar la deuda. O sea, el Estado emite deuda que el Estado, otra parte del Estado, se la compra. Entonces, por eso yo mencionaba en la primera pregunta que en Estados Unidos se está bajando la cantidad de compradores que ven tanto nacional como internacionalmente. Por lo tanto, alguien tiene que, si quieren mantener las tasas bajas, alguien tiene que seguir comprando y esa es la Fed en el caso de Estados Unidos. Y esto causa emisión, o sea, es emitir, básicamente, y la emisión trae inflación. Claro, la opción contraria es aumentar las tasas y generar una propuesta más atractiva para posibles compradores. El típico fue de oferta y demanda. Si vos aumentás la cantidad de plata que pagás porque te presten dinero, vas a tener más gente que te preste dinero, pero eso tiene un montón de consecuencias para la economía. Por las dudas, no leí las preguntas, me gusta mucho más cuando no las leo, así que por las dudas no voy a decir nada, no sea cosa que esté spoileando. No, tené cuidado. Como decía Tom, me vuelvo a meter, perdón, la Fed, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, usa esa deuda como variable para después poder ajustar la tasa. No es que en realidad sube o baja la tasa, sino que después sale a vender más o sale a comprar más, es decir, sale a generar más demanda o más oferta, y con eso es la variable de ajuste de la tasa. Y con eso hace subir o bajar la tasa y bueno, con todas las consecuencias que tiene. Qué importante que es la tasa y Excelente. después quiero preguntarte algo, ya lo dije, relacionado a cómo afecta a los mercados, pero lo vamos a dejar para ¿Vale? el cierre. El AMA con Tom. Yo tengo una consulta aquí. Sí, Con relación a lo que es el gráfico ese que se mostró tomando como ejemplo el Japón súper rojo, no es también porque su producción interna bruta es muy baja, porque por su condición de territorio ellos no tienen capacidad de aumentar ese tipo de producción y por lo tanto cualquier deuda que ellos tengan siempre va a ser gigantesca y por eso se marca en ese tono. No necesariamente, porque si te fijas, por ejemplo, vas a encontrar otros países muy chiquititos que tengan ratios mucho más bajos. Fíjate, por afuera tenés Perú, tenés Pero la Luxemburgo, cantidad de tenés... habitantes que tienen es mucho menor también al Japón. Japón tiene millones y millones de habitantes. Y, o Sí, sí, sea, sí, sí. por Pero una metro cosa, cuadrado, cantidad de habitantes es inmensa.
Sí, sí, sí. Eso no quita que un gobierno tenga que endeudarse a tal punto que no pueda pagar sus deudas. O sea, al fin y al cabo, siempre se reduce a políticas públicas que son deficitarias, que quieren gastar más de lo que se tiene. Si el país es chiquito, es grande, produce mucho, produce poco, si vos producís poco, ¿por qué te vas a endeudar mucho? Si vos producís mucho y te endeudas poco, te va a ir muy bien. Si vos, o sea, es un tema de cómo se eligen. Si te interesa, Anthony, el tema de Japón, tengo un artículo bastante larguito, pero muy interesante, de Lynn Alden sobre el caso de Japón, que lo explica de 10. Genial, Excelente. genial. Vamos a ver qué pasó. Bien ahí nuestro embajador desde el Paraguay, tomando la punta. Felicitaciones. Vamos a pasar a la pregunta número 4, a ver qué nos trae Tom. ¿Cómo se llama el dilema consecuencia de ser la moneda de reserva global? Dilema de Maslow, dilema de Triffin, dilema de Becker, dilema de Keynes. ¿Cómo se llama el dilema consecuencia de ser la moneda de reserva global? Este señor de la foto es el propietario del nombre y es el dilema de Triffin. Bien, entonces, muchas veces se piensa, ¿por qué no somos, o sea, no sé, por qué Japón o por qué Rusia no es la moneda de reserva global o por qué Argentina no es o lo que sea? Bueno, acá es donde entra en tema el petrodólar. El petrodólar empieza a fines de los 70. Hacen un acuerdo Estados Unidos con Arabia Saudita donde le dice que, a ver, voy a simplificar mucho, ¿sí? Donde le dice, yo te protejo tu territorio, tus naves, tus lugares de extracción y demás, a cambio de que vos todo el petróleo, como son uno de los productores de petróleo más grandes del mundo, todo el petróleo lo vendas por dólares y únicamente por dólares, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez que alguien quiere comprar petróleo, porque básicamente es súper necesario, necesita dólares. O sea, ¿quién vende dólares? Estados Unidos. O sea, la exportación principal de Estados Unidos terminan siendo dólares, ¿sí? Entonces, Estados Unidos exporta dólares y a cambio recibe bienes y servicios reales, ¿no? Del mundo real. Entonces, es algo súper positivo para Estados Unidos porque emite papelitos de colores y a cambio le dan no solo petróleo, sino todo el resto. Una cosita más, esa deuda, a ver, esos dólares que tiene, por ejemplo, Argentina, en el caso de que necesiten para comprar petróleo, en general tienen muchos dólares y dicen, bueno, no puedo tener todo en cash porque me lo come la inflación, entonces lo voy a poner a rendir un poquito. El Banco Central tiene la reserva en dólares y ¿qué hace con esos dólares? Compra bonos del Tesoro americano. Entonces, Estados Unidos emite dólares para que los países con esos dólares le compren la deuda. Bueno, esto pasó, esto era algo súper positivo para Estados Unidos, o sea, estaban chochos con esto, pero Maslow en 1960, antes de que se fuera, que se rompiera Bretton Woods y demás, le dice, esto va a condenarte a ser el país más endeudado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos todo el tiempo estás emitiendo dólares y los estás, porque querés dictar el ritmo de la economía mundial y demás, te va a condenar a ser el país más endeudado del mundo. ¿Por qué? Porque necesitas liquidez, ¿no? Necesitas que estos dólares, todo el mundo te demanda dólares, bueno, te doy dólares, dólares, dólares. ¿Cómo se crean esos dólares? Los dólares son deuda. Y como son deuda, yo crezco la deuda, crezco la deuda, crezco la deuda, a tal punto donde ya estoy tan endeudado, como estábamos viendo, ¿no? Que Estados Unidos está súper mega endeudado. Ya llega un punto, no sé cuál es el punto, nadie sabe el punto, pero llega un punto donde ya te dice, che, este loco no va a poder cumplir sus deudas. Entonces ya no le creo, ¿no? Ya no le creo que me va a pagar. Entonces no le compro la deuda. ¿Qué es lo que está pasando? Los países ya no le están comprando la deuda porque este no va a pagar. Y si cae la confianza, cae el valor de la moneda, porque la moneda al fin y al cabo es confianza. Entonces, si nadie cree en el valor del dólar porque Estados Unidos no va a ser capaz de afrontar sus deudas, esto no solo terminaría en una crisis para Estados Unidos, sino en una crisis a nivel global.
Y acá es donde menciono por primera vez a Bitcoin, porque si el día de mañana el dólar muere y, no sé, empezamos a usar el rublo o empezamos a usar el yen o lo que sea, bueno, el tema es que todos van a tener esto, porque es más, Estados Unidos no va a querer usar la moneda de Rusia, porque no, Rusia es el enemigo y bla, bla, bla. Pero si usamos una moneda que sea agnóstica, que no tenga un territorio y que no tenga tampoco, que no pueda ser controlado por ningún país en particular, y que encima nadie sea capaz de dictar el ritmo de la economía mundial, pero tampoco se coma esto de endeudarse a full, porque es una moneda que no tiene geografía. Entonces, esto se intentó hacer con el oro, pero como el oro es algo del mundo físico, necesita ser centralizado, custodiado y demás, y ahí ya empieza eh, a tener un país, ¿no? Que está en el Banco de Inglaterra o que está en Estados Unidos, en el Fort Knox o donde sea. Entonces, el oro siempre nos va a llevar a esto, a la centralización y volvemos a lo mismo, pero con Bitcoin no. Entonces, lo voy a decir muchas veces, pero este es el caminito que yo hice para hacerme fanático de Bitcoin. Porque yo entendía esto y bueno, sí, para mí era el oro hasta que descubrí Bitcoin. El oro era la solución. Hasta que, no, bueno, nada, lo descubrí y todo el tiempo digo, Bitcoin fixes this. O sea, Bitcoin es la solución a este problema, al dilema de Triffin. Tom, es tremendo. O sea, yo nunca lo había visto de esta manera y fue como que me terminaste de atar. No te digo que me voy a hacer maxi, pero que me acabas de dejar una tremenda idea y por lo que estoy viendo en los comentarios, flashaste gente. O sea, tremendo análisis de cómo Bitcoin como tecnología tiene la capacidad de resolver un problema real de la sociedad de forma Te haces descentralizada. maxi, pero está muy cerca. Pará. Vos me estás diciendo que tengo que vender mi Dogecoin? Yo voy a confesar que fui a una reunión de Maxis esta mañana, pero solo Bueno, porque quería saber qué decían. no, encima, bueno, a la gente cree que yo soy maxi de Bitcoin y en realidad es que yo me metí a este mundo por el lado económico y para mí Bitcoin es la solución a este problema y si bien tengo Ethereum, o sea, tengo Ether en mi portfolio, Ether lo tomo como una empresa, o sea, no, me parece algo revolucionario y demás, sí, va a ser muy exitoso seguramente, tiene mucho talento, yo no soy un maxi, el tema es que los problemas que Bitcoin soluciona son enormes y de la historia de la humanidad. Entonces, yo le pondero mejor retorno sobre el riesgo a Bitcoin que a las otras monedas. No tengo nada en contra de las otras monedas y por eso yo no me califico como maxi, porque no voy puteando a las otras monedas. Es más, hay muchas, me meto en un montón de Ponzi para entender cómo funcionan, qué es lo que la gente mira, pero no estoy en contra, así no es que existe Bitcoin y el resto es shitcoin. Sí creo que existe Bitcoin y el resto es diferente, es muy diferente. Así que nada, Prímase, para que no me tilden de maxi al pedo. Excelente. Excelente. prímase esa frase. Y voy a recortar ese pedacito de audio, no el de Maxi, sino el de esa explicación, que me pareció excelente y después la voy a subir a Twitter porque me pareció espectacular. Se me ocurren varias cosas. Em, la primera es algo una muy rápida. ¿Hay alguna pregunta sobre riesgo y retorno sobre Markowitz? No estaba dentro del apunte. Bueno, después por ahí tiramos una línea que eso puede ser interesante. Em, Me interesa mucho el tema de la moneda de reserva global. Estuve escuchando muchos podcasts. Para los que no saben, estoy haciendo una especie de viaje en bici, mezcla de trabajar y hacer muchos cursos. Pero estoy escuchando muchos podcasts mientras ando en bici. Y hay uno muy interesante del Lex Friedman que habla con Ray Dalio, que es un historiador. Recomiendo todos los del Lex Friedman, sobre todo si hablan con gente como Ray Dalio, y sobre todo ese puntualmente. Está muy bien. Y habla de la historia de los imperios, auge y caída de los imperios. Obviamente habla de los romanos, de los chinos, hace varios siglos, por la dinastía Ming, si no me equivoco. Y analizan la situación actual, puntualmente la situación de Estados Unidos como imperio, como potencia dominante, y la rivalidad
el desafío que representa China en esa dominación. Hay un tema muy interesante que uno siempre piensa en los imperios y se imagina a los romanos o al Sacro Imperio Romano Germánico reventando cabezas a cuchillazos. Y en realidad hoy en día hay un montón de otras maneras de hacer la guerra. Una de ellas es la guerra económica y el que gana la guerra económica, que es lo que hizo, o el que gana la guerra, se instaura como potencia y después domina económicamente a los demás, que es lo que hace Estados Unidos con esa bendición y al mismo tiempo maldición del dilema de Triffin, siendo la moneda de reserva global. Y el tipo hacía un análisis muy interesante, comparando de nuevo con otros imperios. Ponía el ejemplo del desarrollo de los holandeses en el siglo XV o XVI, si no me equivoco, que Tom también sé que sabe mucho del tema porque son los que dan origen al mercado de acciones, a las primeras bolsas, a los primeros sistemas más desarrollados de créditos y demás. Y tira un meme que me parece muy clave porque es algo que se ve, no es que tira un meme, tira una reflexión cíclica de historia que se relaciona mucho con todo lo que está contando Tom y con algo que vemos mucho en cripto, el famoso bear markets generan personas duras y trabajadores, que generan bull markets, que generan personas vagas y haraganas, que generan bear markets. Sí, ese ciclo es un meme bastante popular. El tipo hace la misma reflexión para los imperios. Y dice que es una de las variables que hace que un imperio pierda su potencia. De hecho, muchos dicen que es una de las causas de la caída del Imperio Romano. Hay otras económicas, como la emisión descontrolada, pero me parece que está muy bueno hacer ese vínculo entre una economía que tiene este dilema o esta maldición, empieza a emitir, como está en Estados Unidos ahora, como hizo en su momento el Imperio Romano, y empieza a acostumbrar a sus ciudadanos o a su población a una calidad de vida que no puede mantener. En vez de, a ver, esto es muy abstracto y muy conceptual, no es que son unos vagos, pero en vez de trabajar para producir más de lo que gastan, empiezan a gastar más de lo que producen, se empiezan a relajar eso de las personas duras, las personas blancas, los bull market, los bear market, empiezan a incurrir en este déficit, como tienen la bendición y la maldición de ser la moneda de reserva global, está todo bien, es un todo pelota continuo, hasta que de repente deja de ser un todo pelota, que de hecho lo dice muy claro el tipo, es algo que al principio parece que no va a pasar, que pasa muy despacio y de repente pasa de golpe, y quizás que estemos ante las puertas de un cambio de orden mundial, tal como el que se vivió después de la Segunda Guerra, como el que se vio tantas veces en la historia, que tiene que ver con esto, con estos factores económicos, con este factor del cambio en la cultura de las personas que viven dentro de este imperio dado, de las políticas de gobierno del imperio dado, del déficit, de la emisión, un poco lo que venimos hablando hoy. Hay que ver qué rol juega ahí Bitcoin. Yo no lo tengo tan estudiado, es una reflexión que estoy tirando medio al aire, me lo acabo de inventar todo esto, pero me parece interesante como para flashear un poquito. Si escuchan o ven el podcast de Rey Dalio, tómenlo con un sesgo que él tiene, que él es muy pro China. Él está recontra remil comprado en China, entonces hace ojo a un lado a las cosas malas que tiene el régimen chino y habla solamente de las cosas buenas. Lex Fridman en esa entrevista le hace un par de preguntas y medio que se hace el boludo. Tómenlo como que quien viene, el tipo es un crack, pero está compradísimo y él está defendiendo su posición al respecto, ¿no? Entonces esto de que se va a cambiar el orden mundial, él dice, sí, el próximo es China, básicamente. Sí, capaz no es tan así, ¿no? Pero sí, está bueno escuchar a gente que sabe tanto del tema. Sí, es muy Sí. hábil, te tira unas magias para responder las preguntas. Che, qué potente es estar con dos personas como ustedes en este podcast. La verdad que me vuela la cabeza. Bueno, hicimos lo nuestro y sacamos, mencionándolo a nuestro amigo embajador del Paraguay, con solo mencionarlo lo sacamos de la punta. Vamos a pasar a la pregunta número 5, ya entrando en la mitad de la competencia. ¿Cómo se llama el efecto por el cual los cercanos al punto de inyección de dinero se benefician por sobre el resto? El efecto Cantillon, el efecto Tyson, el efecto Maryland, el efecto Smith.
¿cómo se llama? El efecto por el cual los cercanos al punto de inyección de dinero se benefician por sobre el resto. Quiero decir que esta me costó un huevo. ¿Por qué? Pará, igual le pifiaste a la respuesta. Es Cantillon. Pero va, Oh, va. Todo pelota. Bueno, todo pelota, todo pelota. Bueno, entonces hablamos un poco de creación del dinero, ¿no? Entonces, cuando se crea el dinero, no solamente está el problema en quién lo crea, que es, a ver, que se va a ver visto en el dilema de Triffin y demás, sino que uno cuando crea dinero es, bueno, ¿dónde pongo esos pesos que acabo de crear? Hay una metáfora que me gusta mucho para explicar esto, que se dan de cuenta que es una economía en una isla con 50 personas y la moneda es, no sé, cocos, ¿sí? O ostras, o lo que sea, algo natural. Genial, hay 100 ostras y están todos intercambiando eso y te compro comida, te alquilo la casa y demás. Vos estás durmiendo, te despiertan y te dicen, che, tu tío de otra isla que no sabías que existía, te mandó en un bote un cofre. Vos abrís el cofre y si bien en esa economía había, no sé, 100 ostras, a vos en ese cofre te llegaron 50. 50 ostras nuevas que nadie sabe que vos tenés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, tenés el 50% de la economía, ¿no? Hasta que la gente se entere que tenés esas monedas y el total va a pasar de 100 a 150. Pero esas ostras venís, las agarrás y decís, che, voy a comprarme una casita. Voy a comprar una casita, 30 ostras. Ahí me compro un auto, 20 ostras y ya está, genial. Bueno, cuando el que te vendió la casa dice, al fin puedo vender la casa, qué sé yo, porque nadie me la compraba, pensé que estaba media cara, pero genial, lo puedo comprar. Y ahora como a mí me entró esa guita, dice el ex propietario de la casa, voy a irme de vacaciones a no sé dónde. Y con eso usa esas 30 ostras. El de la agencia de viajes, qué sé yo, dice, qué genial, que no sé, esas 20 ostras o lo que sea, que me llegaron, voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces la gente empieza a gastar más y todos los precios, a medida que se ve el movimiento, ¿no? de dinero, que esto se le dice la velocidad del dinero, a medida que se va viendo cómo intercambian de manos y demás, ya empieza a ser Vox Populi, o sea, ya se sabe que hay ostras nuevas, ¿no? Entonces los precios van creciendo hasta que, si vos sos el último, el del almacén, que nunca nadie le iba a comprar y qué sé yo, y te llega esta plata nueva, ya todos los precios aumentaron y vos no podés sacar una ventaja extra. Ya está, no perdiste el beneficio. Entonces, el efecto Cantillon habla de, a ver, la definición, me gusta que dice, se refiere al cambio en los precios relativos resultante de un cambio en la oferta monetaria. El cambio en los precios relativos se produce porque el cambio en la oferta monetaria tiene un punto de inyección específico y por lo tanto una trayectoria de flujo específica a través de la economía. Entonces, el primero se ve muchísimo más beneficiado, el segundo un poquito menos, el tercero que agarra esa plata un poquito menos y así. Entonces, ¿dónde entra esa guita en Estados Unidos? Entra en la bolsa. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal termina comprando bonos, termina comprando hasta deuda corporativa, compra ETFs, compra de todo. Entonces, ¿y quiénes se ven beneficiados? Quienes tengan activos financieros, o sea, una parte pequeña de la población. Y si vos sos un almacenero, atendés un súper o lo que sea, vos capaz no tenés exposición a la bolsa y te aumentaron todos los precios porque hay una inyección de dinero, ¿no? Em, y no te viste beneficiado en absoluto. Entonces, ese es el problema del efecto Cantillon. Es típico a los fiat, al sistema fiat, y que no pasa en Bitcoin. Porque en Bitcoin, una vez, no solo la emisión es cada vez menor, sino que es aleatorio quién recibe esa emisión nueva, ¿no? Entonces ahí es otra vez, Bitcoin fixes this. Qué genialidad. Excelente explicación. No conocía el efecto, pero interpreto que lo que quiere decir es que la emisión termina siendo todavía más recesiva
perdón, más regresiva de lo que uno piensa. Cuando uno habla de política fiscal, vos tenés dos tipos de política fiscal, la progresiva y la regresiva. Corregime, Tom, si me estoy acordando algo mal, esto lo estudié hace como 6 años, pero vos tenés dos tipos de política fiscal. La progresiva es aquella que mejora la redistribución de los ingresos, la regresiva es aquella que genera más desigualdad. Y eso se mide básicamente de la siguiente manera. Vos tenés la distribución dada, que la puedes medir con el índice de Gini o con otro indicador o como quieras. Después aplicás un impuesto y eso te da un resultado. Bueno, comparás cómo estabas antes, cómo estabas después. Eso se debería hacer de forma más teórica y con estimaciones. No es que vos de repente vas midiendo a posteriori después de haber aplicado un impuesto. Es algo más teórico, pero en definitiva lo que sucede es que tenés esos dos tipos de impuestos. Entonces vos tenés un impuesto como el IVA, por ejemplo, que afecta al consumo, que es un efecto totalmente regresivo. ¿Por qué? Porque si vos tenés una familia de bajos ingresos, lo más probable es que gaste el 90% de los ingresos que tiene, o el 100%, no tiene capacidad de ahorro. Entonces, sobre el 100% de sus ingresos, les estás cobrando el 20%. Ahora, una persona de muchísimo dinero, capaz que gasta solamente el 10% y vos le estás cobrando el 20% sobre lo que gasta cuando paga algo que paga el IVA. Entonces estás cobrando el 20% sobre el total de sus ingresos o de su dinero. Capaz que estoy siendo un poco impreciso, pero es para darles una idea del tema de progresivo y regresivo. Bueno, la emisión monetaria genera inflación y la inflación es el peor impuesto de todos porque como el IVA afecta principalmente a las familias o a las personas de ingresos más bajos, y yo eso siempre lo había observado simplemente con este framework que ya te da una pauta de por qué es regresivo, por qué genera más desigualdad, pero nunca lo había pensado con el efecto Cantillon y con la forma de entrar a la economía que tiene el dinero, que es a través de la bolsa. De hecho, te lo iba a preguntar, Tom, pero bueno, te anticipaste. Lo que hace que las personas, esto es una asunción, ¿no? Porque no está dado, o sea, no es una certeza física que las personas de bajos ingresos sean los que menos van a la bolsa, pero vos lo podés estudiar y lo ves. Tampoco es que es algo que nos estamos inventando. Bueno, eso genera que sea más regresivo el impacto de la emisión. No, la inflación te destruye. Si sos. Hay datos. Tengo un artículo que habla de esto, de los cantillionaires, que me gusta esa expresión, que son millonarios gracias al efecto Cantillon. No porque hayan dado más valor a la sociedad, sino por estar más cerca de la fuente de emisión. El artículo se llama Ladrones de Tiempo y habla de cómo, bueno, el dinero es tiempo que nosotros ahorramos, tiempo que nosotros trabajamos y lo dejamos en una moneda que encima, el artículo habla de cuánta gente no llega, no tiene ahorros, cuánta gente no se vio beneficiada por esta suba de la bolsa y demás. Encima se ven beneficiados gente que no tiene mérito. Entonces es muy injusto este sistema fiat. Habla de quién está más cerca y todo el mundo no intenta aportar más valor, sino estar más cerca de la fuente de emisión. Y algo que me preguntaban ahí en el chat, ¿por qué es aleatoria la emisión de BTC? Lo que es aleatorio es quién lo recibe. O sea, están un montón de computadoras intentando adivinar cuál es el código que va a liberar esos nuevos bitcoins. Y la manera de solucionar de probar números es aleatoria. Entonces le puedes pegar o capaz no le pegas nunca y le pega otro y le pega otro. Entonces no existe una manera de acercarte más y vos tener siempre la solución. La única manera de tener vos más chances de pegarle a la respuesta es teniendo más computadoras. Más computadoras que se llaman ASICs, estos procesadores, que son los que intentan solucionar el algoritmo
que libera estos bitcoins, ¿no? Esta emisión. Pero no es contactos, no es lobbying, no es regulación, no hay manera. La única manera es, che, voy a comprar más máquinas y estas máquinas las voy a poner a laburar. Hay 100 máquinas y yo tengo 30, tengo el 30% de probabilidades. Si de las 100 pasamos a tener 200 y yo tengo 100, genial, tengo el 50% de chances. Pero otra consecuencia es que como ahora hay 200 máquinas, es mucho más segura la red, tiene mucho más poder de cómputo detrás. Entonces, como decía Santi hace un rato, los incentivos, si bien en MakerDAO están súper sólidos, en Bitcoin también. O sea, los incentivos están para que el que quiera ganar más tenga que ayudar más a la red. O sea, eso está buenísimo. Y que el costo, la mejor manera de ganar Bitcoin, o sea, de estar cerca de la fuente de emisión es, bueno, voy a poner poder de cómputo detrás, voy a comprar máquinas, voy a buscar la fuente de energía más barata posible y demás para ganar Bitcoin. Y todo eso hace que Bitcoin se fortalezca y como Bitcoin está muy fuerte, el precio sube y demás, ¿no? O sea, esto tengo un grafiquito que después les puedo pasar en el chat, ahora lo voy a ir a buscar, que está bárbaro. Excelente toda la data y todo lo que puedas sumar. Ahí hubo un par de notas que dijiste que ibas a pasar después. Anda tirando en el canal de la Copiña o creo que hay uno de Macro, un canal abierto. Ahí anda cargando porque la verdad que por lo menos en mí has picado un bichito de ganas de estudiar y de profundizar más todavía mis conocimientos en Bitcoin. Bueno, ahora el canal de macro, esto quiere decir que nos comprometemos a hacer un curso sobre macro oficialmente, pero lo abrimos. Bien, tenemos ahí caras nuevas, me alegra tener gente nueva en el podio, no lo voy a nombrar. Y como el Fénix, nuestro amigo, nuestro embajador, está resurgiendo. Vamos a ir a la pregunta número 6, creo que esta es más de ¿cuál fue la palabra criptel de hoy? DAO, Fiat, Fine, Satoshi. ¿Cuál fue la palabra del criptel de hoy? Esta por si no jugaste, Tom, es la palabra del juego donde tenés que elegir las letras y descifrar cuál es la palabra. Y en caso de que no la sepas, mirá, lo jugaron todos. Qué bien. Qué bien. Y aparte, lo bueno que tiene esto es que el negro, que opera por las sombras, es muy atinado para elegir las palabras en función del día. La semana pasada, cuando estuvo Maker, él eligió DAO. Y ahora que estás vos acá, tuvo la atención de poner la palabra Fiat. Dijeron que fue malintencionado, que me pusieron Fiat como algo malo, que me podrían haber puesto otra cosa. Hay polémica. No, bueno, pero la gente siempre genera polémica. Esta la vamos a dejar pasar. Pudieron Vamos haberle a ver, puesto BTC. Claro. le podríamos haber puesto BTC, pero es porque le iba a explicar macro tradicional, yo esperaba. Igual tenés una capacidad asombrosa de conectar puentes entre lo que yo había estudiado de macro en la universidad y traerlo a la macroeconomía relacionada con las cripto de hoy en día, que nunca había profundizado tanto ese enfoque. Así que la verdad que me encanta compartir esta copiña con vos. Vamos a pasar a la pregunta número 7. Quiz. Si el precio de un bono sube, ¿qué pasa con la tasa? Uf, La tasa cálculo sube, financiero. la tasa se mantiene, la tasa baja. ¿Qué es una tasa? Clave, ¿qué es una taza? Está bien, está bien. Ojalá alguien responda que es Es una la tasa. taza de café. Cafecito. Bueno, bien. Excelente, excelente. Bueno, para el que no sabe, un bono es un instrumento financiero de deuda, ¿no? Como habíamos hablado hace un ratito. Y el rendimiento o la tasa es cuánto se espera ganar en una inversión de renta fija. Renta fija también son bonos. En general, esta tasa está expresada como porcentaje. Y lo que les estaba explicando, que los bancos centrales compran, en el caso de la Fed, compra estos bonos del Tesoro americano em, y con el objetivo de bajar la tasa, ¿no? Entonces, ¿por qué es que baja la tasa? Bueno, el cálculo es bastante simple. Imagínense una fracción
en el numerador, o sea, arriba, tiene el cupón, cuánto paga ese bono. Ponele 10 pesos o 10 dólares. Y en el denominador tenemos el precio actual del bono. Vamos un poquito más atrás. ¿Por qué el precio sube? Y porque estoy comprando. Si compro en una gran cantidad, eso va a hacer que, como es una gran demanda, el precio suba, ¿no? Entonces, arriba tenemos el cupón, valor del cupón 10 pesos, y abajo tenemos precio actual. Si antes estaba a 90 pesos, ¿no? La tasa está en 11,11. Si pasa a 100 pesos, porque compré, el cupón no va a cambiar, el cupón paga siempre lo mismo. El precio va cambiando día a día, minuto a minuto, mientras la bolsa está abierta. Entonces, si pasa de 90 a 100, bueno, la tasa va a pasar de 11,11 a 10%, ¿no? Entonces, esta compra de la Reserva Federal de bonos americanos hace que la tasa baje. Excelente. Entonces la pregunta está bien formulada porque me están atacando por atrás, Tom. ¿Me Sí. equivoqué yo en la pregunta? No, yo entendí un poquito, lo juro. No. Si el precio de un bono sube, o sea, el denominador es más grande, si el numerador se queda igual, la tasa baja. Está perfecto. Excelente. Para todos los que me estaban atacando por Discord, hagan memes, no me ataquen con texto. Ah, mentira. Bueno, San, ¿querés aportar alguna idea o pasamos directo al scoreboard? No, pasemos, súper claro. Está muy bueno entender un poco las principales variables de las tasas, de los bonos, de las herramientas de inversión. Después te da mucha más claridad para profundizar sobre otros temas. Excelente. Ahí me dicen por la cucaracha que se entendió mejor la pregunta, así que estuviste bárbaro, Tom. Vamos ya a entrar en las últimas preguntas. Vamos a ir a la pregunta número 8. ¿Qué son los tokens Soulbound? Un NFT que representa a cada blockchain, una colección que lanzó Vitalik, una propuesta de estándar, un token de un fantasma. ¿Qué son los Soulbound Token? Esta es una pregunta de la comunidad, se charló mucho el otro día a ver si prestaron atención. Ok, bastante bien. Se charló mucho sobre qué eran los Soulbound Tokens y el negro muy atinado nos contó un poquito sobre qué era esta propuesta de estándar. No sé si el negro o Santi quieren compartirnos un poquito para ampliar. Bueno, sí, yo quería aprovechar para decir dos cosas. Un chivo a pasado y un chivo a futuro. Nada, esto lo charlamos en la juntadita que hicimos el martes, antes del martes de Defiant, y nos juntamos a charlar un rato, charlamos varios temas. Uno fue el Soulbound, y la idea de seguir haciendo esas juntaditas, incluso con invitados, con amas, que son espacio que sume. Y principalmente para mí sería muy importante, y lo charlamos bastante con los chicos, y también comparten esta visión. Estaría bueno que sea un espacio donde el que quiera la comunidad pueda presentar un tema, charlar sobre un tema, che, hoy aprendí esto, se los quería compartir. Así que ese espacio es algo que queremos hacer que crezca. A futuro, el chivo, vamos a lanzar un cursito de Soulbounce hoy, si no me equivoco. Tengo que armar el hilo para Twitter y activarlo, pero ya está preparado. Es un tema muy nuevo, hay varias formas de explicarlo. Cualquier feedback, como siempre, es súper bienvenido. No solo feedback de errores de ortografía, que tenemos muchos, sino también de, che, Santi, esto no me parece que no es correcto, o esto me parece que no quedó claro. Eso también es súper bienvenido. No voy a decir nada de los Soulbound Tokens porque quiero que hagan el curso, así que lo dejamos para la siguiente pregunta. Excelente. Y antes de entrar al scoreboard, quiero hacer hincapié en eso que dijo Santi, que si hay algún miembro de la comunidad que haya investigado algún tema, que le divierta charlar de algo, o que tenga algo ahí que quiera contar relacionado al mundo NFT, Web3, blockchain, cripto, lo que fuere, quedarme ahí unos mini 5 o 10 minutos para el martes que viene y nos juntamos, estamos definiendo el horario, pero nos juntamos ahí para que podamos charlar y que para que el research de todos sea un poco más rico, ¿no? Si somos 30 cabezas haciendo research de distintas cosas y la compartimos, y va a hacer que el research de todos se potencie. Así que es como una solución de escalabilidad para el research. Vamos a ver qué pasó. Sigue ahí nuestro amigo fiel, igual. 300 puntos de diferencia no son nada. Esperamos poder
dibujar un nuevo chanchito este viernes. Pregunta número 9. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? La tasa de rendimiento práctica de una inversión con riesgo cero, la tasa de rendimiento teórica con una inversión con riesgo cero, la tasa de rendimiento creciente estable, la tasa de rendimiento de crecimiento negativo. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? Y la respuesta correcta es la tasa de rendimiento teórica de una inversión con riesgo cero. Ahí está bien. Me gustó que la leíste marcando la diferencia práctica o teórica. Bueno, es difícil, casi imposible que una inversión tenga riesgo cero de verdad. Se asume que la tasa de interés de una letra del Tesoro de Estados Unidos, una T-bill se le dice, a 3 meses, es la tasa libre de riesgo porque considera que prácticamente, el mercado considera que prácticamente no hay posibilidad de que el gobierno incumpla sus obligaciones, ¿no? Hay otra manera de... la tasa libre de riesgo, está después también la tasa libre de riesgo, la real, la tasa real, que es descontando la inflación, que esa es la que en general está negativa. Ahora estos últimos meses la inflación fue más alta de lo que el gobierno de Estados Unidos te da. Entonces, nada, es raro, no se ha mantenido mucho tiempo esto. Otra manera de decir, bueno, pero una libre de riesgo de verdad es, esto es un poquito más técnico, ¿no? Compro un bono y también compro un CDS o un Credit Default Swap, que básicamente es un seguro por si el gobierno no me paga, por si ese bono no lo pagan. Entonces, por un lado compro el bono y por otro lado compro el seguro. Eso lo puedes tomar, el precio de todo eso y la tasa resultante la puedes tomar como una tasa libre de riesgo. Pero al fin y al cabo es cuánto rinden los bonos americanos, ¿sí? Para que se queden con eso. Excelente. Agrego algo y hago un mea culpa de un análisis que yo hice evidentemente muy mal. En cripto, la tasa libre de riesgo, de nuevo, entendiendo esta sutileza de que libre de riesgo, bueno, es algo bastante relativo, se considera AVE. AVE o Compound, como son los protocolos más sólidos que hay, son los que se toman de referencia para la tasa libre de riesgo. Entonces tienen el riesgo cripto, tienen el riesgo sistémico, pero no tienen ningún riesgo adicional, que en definitiva es una forma quizás relativa de medirlo respecto a otros protocolos. Hay algo muy interesante que es que sobre cuando uno accede a un instrumento financiero, vamos a poner el ejemplo de la deuda, por ejemplo, y lo vamos a poner al revés. Argentina emite deuda. Ok, ¿por qué Argentina tiene que pagar un 7%, un 10%, un 8%, no recuerdo el número exacto, y Estados Unidos paga un 1%? Bueno, porque Estados Unidos es la tasa libre de riesgo y Argentina es la tasa libre de riesgo más el risk premium, que es el riesgo extra que tiene ese activo en particular. Entonces, si uno ve la lista de lo que está pagando cada país por la deuda que obtiene, se cae de maduro que los países que más pagan son los que vos decís, che, este capaz que después no te va a pagar. Es como que Esa vos diferencia es el riesgo país. ¿Cómo? Esa diferencia es el riesgo país. O sea, te fijas dos bonos, uno de acá, otro de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Porque si es a mismo plazo, ¿no? Si es no sé, a 3 meses, a 10 años o lo que sea, se supone que en el caso de que sea igual de bueno que Estados Unidos, debería rendir lo mismo que Estados Unidos, pero obviamente no es el caso. Sí, ahí decía, no vi el nombre, pero es que sí que Argentina está rindiendo como 30%. Bueno, entonces, si quieren ver eso, a ver, digan, che, los bonos pasaron de rendir 8 a rendir 30. ¿Qué significa eso? El precio bajó, ¿no? Nadie los está comprando. Entonces, eh, para que piensen esto, ¿no? Tasa y precio, tasa y precio. Sí, entonces, si los bancos centrales compran mucho o si hay mucha demanda, sea cual sea la causa, baja la tasa. Si se baja la demanda, sube la tasa, ¿no? Clave. Y la demanda depende de la confianza que hay en el pago de ese bono, de esa obligación de deuda.
Tal cual, Mm, tal cual. O yo- sea, si vos decís, es una en un millón, o sea, que me paguen, es 99% seguro que no me van a pagar. Ok, el precio va a bajar tanto que la tasa va a ser enorme. Entonces me decís, bueno, pones un peso y te llevas 1.000.000 de pesos. Y yo lo pongo, ¿entendés? Porque es un tiro al aire. Entonces, esa dinámica que tiene entre precio y tasa está buena, porque básicamente es preguntarle al mercado todo el tiempo, che, ¿y ahora? ¿Ahora me compras el bono? Ya sé que Argentina no puede pagar, hay muchas chances de que pueda pagar, pero 30%, si te ofrezco 30, ¿compras? No. Bueno, baja más el precio. ¿40, compras? No. ¿50% compras? Sí, 50 compro. ¿Entendés? Entonces, es una negociación, obviamente, que estoy antropomorfizando un poco al mercado, pero em, está bueno para entender la dinámica entre precio y tasa. un ejemplo con una experiencia personal, que no es financial advice. Me acuerdo cuando pasó todo el tema de las PASO en Argentina, en agosto del 2018, si no me acuerdo mal. Bueno, las elecciones, el dólar, la escalada del dólar, qué sé yo, sube el riesgo país, todos los indicadores macroeconómicos un poco se van a la mierda. Y concretamente, ¿qué pasa? Baja la expectativa de pago. Argentina había emitido bonos bajo el gobierno de Macri, con Caputo y con otros ministros también. Los había emitido para el 2019, bueno, no me acuerdo los detalles y capaz que le pifió, pero conceptualmente había emitido un bono que te pagaba $100 a un año en su momento, y era un dólar que estaba a un precio de 35%. El precio era de 60, 70, 80, y después de todo eso de las PASO bajó a 35%. ¿Por qué? Porque de repente Argentina pasó a ser mucho más riesgoso. El mercado lo prició más bajo, le puso un precio más bajo porque dijo, che, pará, hay mucho riesgo de que este bono no lo paguen. Y yo compré porque dije, listo, esto lo pagan y ya está, todo pelota. Yo lo compro a 35 y lo pagan a 100. En un año le hice una bocha de plata y bueno, ¿qué pasó? No lo pagaron. O sea que estaba bien preciado a 35. Después no es que no lo pagan y te dicen a tu casa. Te dicen a tu casa, pero te lo convierte en otros bonos o bueno, hay otra serie de cosas que van pasando, y siempre vos lo que puedes hacer es venderlos en el mercado secundario, que es donde yo los compré. Cuando yo dije el ejemplo y dije que la deuda argentina estaba a 7-8%, porque debo ser que tenía esos números, que cuando se emite el bono, Argentina dice, yo este bono lo voy a pagar en 10 años, voy a pagar un 7% o un 3%, o el porcentaje que sea, anual sobre este bono. O sea que el precio del bono al momento de la emisión es de 93 y en un año te voy a pagar 100. Bueno, ¿qué pasa? Capaz que si a los 6 meses hay un quilombo como lo de las pasos, el precio baja y ahí es eso que cuenta Tom de que sube y que baja la tasa. Y saliendo del ejemplo de Argentina, quería dar, bueno, quería dar otro ejemplo, pero me lo voy a saltear porque se me mueve la mierda y capaz que es exagerado, pero lo quería llevar a cripto. Eh, puntualmente, al ejemplo de Anchor Protocol, se hablaba mucho de que la tasa de Anchor era insostenible, que era el 20%, era una locura y qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo tenía la siguiente hipótesis, que era algo así. Cuando empieza un protocolo, no lo conoce nadie, no lo conoce nadie. Entonces, vos le vas a dar plata al protocolo que no conoces solamente si te paga mucho más. Es decir, tu rendimiento tiene que ser mucho más alto para compensar con el riesgo mayor que vos estás asumiendo al poner la plata en ese protocolo falopa que no conoce nadie. Si yo mañana me armo un país, digo, che, ¿me prestan plata? Bueno, sí, pero no te voy a hacer pagar el 1% como Estados Unidos, ni el 30% como Argentina, te voy a hacer pagar el 150%. Eso es lo que pasa con los APYs extraordinarios. Cuando ven un APY de 4.752.000 millones%, seguramente sea Santi que se puso su propio país y te está pidiendo guita para hacer una vía, un edificio y una escuela. No se la presten. Ahora, ¿yo qué pensaba con Anchor? Yo decía, Anchor arranca pagando un 20, es insostenible en el largo plazo, y después estaba todo el tema de cuando bajen esa tasa de interés, la plata se va a ir de Anchor, es decir, toda la gente que le prestó plata a Anchor, como baja la tasa de interés, la va a llevar a otro lado. Va a decir, yo la pongo en Anchor porque me paga 20, ahora si me paga un 15, la saco de Anchor y me la llevo a AVE, que me paga un 4, pero es mucho más seguro. Entonces no estoy dispuesto a asumir tanto riesgo, todo el riesgo que representa Anchor, por una diferencia de 11 puntos respecto de AVE, que en teoría sería libre de riesgo de cripto. Y eso tiene que ver con cuánto pricea o qué valor le da el mercado a el risk premium de Anchor.
qué tan riesgoso lo considera, bueno, un montón de cosas. Mi hipótesis era que Anchor empezaba con un 20%, cuando no lo conocía nadie, casi como Santi poniendo su país, y a medida que se fue haciendo conocido, yo tenía la expectativa de que iba a ganar en reputación, que de hecho ganó un montón de reputación, se iba a volver un protocolo casi un blue chip. Aave, Uniswap, Compound, son todos blue chip, son protocolos en los que vos confías. Yo pensaba que Anchor iba a lograr esa posición, entonces iba a poder bajar la tasa que pagaba del 20 al 18, al 15 y eventualmente a un 10, que es un número por ahí más sostenible, igual es un montón, pero es más sostenible que el 20, y la gente iba a dejar la plata en Anchor. ¿Por qué? Vos la pones al principio porque te paga 20, pero asumís un riesgo. Ahora, pasan 3 años y está todo bien, la tasa baja a 10, vos no tenés tanto problema en dejar la plata a pesar de que te paga menos, porque entendés que es una inversión que con el tiempo demostró ser relativamente segura. Es decir, a medida que el protocolo va sobreviviendo y pasando pruebas, gana reputación, esa reputación hace que baje el risk premium, entonces pueden pagar menos de lo que estaban pagando, como si fuese que Argentina empieza a pagar sus deudas y de repente la tasa que Argentina paga baja del 30 a 7. Bueno, esa era un poco mi hipótesis. Hoy con el diario del lunes digo, bueno, falló, quizás el problema no fue Anchor, de hecho para mí no fue Anchor el problema, pero les quería comentar porque me parece un buen framework para analizar este tipo de cosas. Es una buena bomba de salida la palabra framework. Vamos a ver el framework de los resultados para ver cómo quedaron. Bien, entrando a la pregunta número 9 y ya llegando al final de la copiña, pero no necesariamente el final de esta call, que veo tanta gente conectada, capaz es por el alfa que va a decir Tom, capaz es porque realmente es increíble todo lo que están diciendo, pero vamos a entrar ya a la pregunta número 10. Mucha suerte y no hay nada dado acá todavía. Quiz. En una economía sana, ¿los precios deberían subir, mantenerse estables, bajar? No tengo idea. ¿Qué tendría que pasar en una economía sana? Yo tenía un misconception acá, pero te lo voy a preguntar ahora cuando lo plantee. Bien. ¡Oh! Excelente. Tom, este era mi conception. Por favor, agárrate, Tom. 28 erraron en la última pregunta. Excelente. Era lo No, que te quería. Tom, esto no es excelente. Es excelente. Bueno, Esto es inédito. ¿tenés, tenés el grafiquito que había pasado para esta pregunta? No, sí. Bueno, miren esto. Un gráfico que agarra, ¿cuánto? 300 años, una cosa así, 200 años. Es el precio de commodities, ¿sí? Trigo, petróleo, etcétera, priceado en dólares y en oro, ¿sí? O sea, básicamente en una moneda que se emite de mansalva, ya sabemos, los precios suben. Y en la otra, en una moneda estable, que se ve que vendría a ser el oro, ¿no? Una cantidad estable de circulante. ¿Por qué? Y si bien hay una parte que, o sea, tiene una leve tendencia negativa. Cuesta entenderlo un poco, porque es intuitivo y por eso lo puse como pregunta. Pero piensen esto. Si vos tenés, vos decís, no, los commodities siempre es lo mismo. O sea, el trigo es el trigo de siempre. Sí, pero no, porque uno, por la cantidad de innovación tecnológica, hemos podido no solamente producir más, sino mejor, ¿no? Hemos podido pasar en cantidad de barriles de petróleo producidos, hemos aumentado un montón, en cantidad de toneladas de granos, también se mejoró un montón. O sea, piensen en la cantidad de tecnología que lleva el campo, por poner el campo, ¿no? Entonces eso aumenta la productividad y, por lo tanto, si tenés 100 monedas en toda la economía y cada vez hay más trigo, significa que el precio del mismo va a ir cayendo a lo largo del tiempo. La tecnología es una fuerza entonces deflacionaria. Entonces, es deflacionaria y exponencial, porque si ustedes piensan en toda la cantidad de cosas que nosotros nos ponen, ni siquiera hace tanto tiempo, hace 30 años nosotros buscábamos qué hacer con el teléfono celular
necesitamos, y no, uno para llamar, después una cámara de fotos, después un calendario, después no sé qué. O sea, el boom de productividad que tuvo el teléfono celular fue una locura. Después si le sumamos internet, otra locura. Y entonces cada vez estamos produciendo más, lo cual hace que haya más bienes, más servicios en la economía. Y si la cantidad de monedas es fija o estable o básicamente estable, los precios deberían ir bajando a lo largo del tiempo. Avísenme si no se entendió alguna parte. Para mí era sanguinaria. Yo tenía el error pensar de que la deflación, la baja de los precios era algo negativo, pero en teoría si hay una economía sana, lo obvio es que tiende a bajar. La verdad que es súper Ah, claro. No sé si alguien está bien. quiere Y acuchillar a todos o algo. no, no, está bueno esto de decir, bueno, ¿por qué siempre nos dijeron que no, no, no? Siempre hay que tener inflación, aunque sea un poquito, ¿no? Porque un 1%, un 2% es lo sano. Si ustedes recuerdan las primeras preguntas, vimos que el sistema corre y funciona gracias a la deuda, a una deuda cada vez más grande, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, los que son argentinos lo pueden saber muy bien. Uno se endeuda hasta el bonete porque sabe que después la inflación total licúa la deuda, ¿no? Si vos estás súper mega endeudado y encima tenés deflación, pasa lo opuesto. La deuda no es cada vez más fácil de pagar, es cada vez más difícil. Entonces, que los políticos y los que están en el Banco Central digan no, que no haya deflación, es totalmente entendible porque el sistema se vendría abajo, ¿no? Pero en una economía sana, con un sistema alternativo, como puede ser el de Bitcoin, otra vez Bitcoin Fixed es, em, tranquilamente puede haber deflación. Si el sistema no está vivo gracias a la deuda, ¿no? Es más, si yo guardo mi plata que la hice hace 20 años y la estoy guardando, cada vez mi plata debería valer más. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin? ¿Por qué debería valer más? Por eso que dije, porque la tecnología avanza, cada vez hay más productos, más servicios y cada vez debería poder comprar más. ¿Sí? Entonces, que digan, no, no, la inflación es necesaria, sí es necesaria para mantener tu circuito vivo, pero no debería por qué serlo, porque si vamos más atrás, si empezamos a pensar desde primeros principios, esto no debería, el sistema no debería ser así. Entonces, por eso les digo que yo antes era fanático del oro, porque el oro solucionaba esto, pero bueno, también siempre tenía la parte, la atadura física del mundo real que derivaba a que se centralice, a que no se pudiera intercambiar rápidamente, que deberíamos pasar a papeles que representen oro depositado y volvemos a repetir la historia, ¿no? Entonces como que me hacía ruido, pero era lo único que yo conocía hasta que, bueno, encontré Bitcoin. Excelente, Tom. La verdad que fue una clase magistral de macro y de la relación con el mundo cripto, porque, bueno, las cripto operan en una economía y es importante entender su relación. Sí, 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 yo solamente quiero volver a decir, como hago casi copiña tras copiña, que al final mis preguntas no estaban tan mal, che. Termino siendo un tipazo. Esta fue espectacular. Creo que esta entra en el top 3 de las preguntas más sanguinarias de todas, si no es la primera. Esta y la de Diego de Tropicus con la del gas fee. Eso que fue para cortar cabeza también. Pero estuvo muy bien que la guarde para el final, con la de Ivancito de las curvas elípticas. Ya está. Estas son las tres preguntas. Esta es la primera, pero no por capciosidad. Esta es la primera, yo creo que por más bien falta de conocimiento general en todo, porque o sea, un mapa es eso, pues. Estuvo muy bien igual y excelente la explicación. Eh, Vamos a pasar a ver el scoreboard y te quiero después hacer unas preguntas. O te las hago ahora antes de decir el scoreboard y antes de contar así los tenemos a todos atados hasta el final. ¿Cuál es la relación, o si es que hay una relación directa con la suba del tipo de interés de la Fed y qué tipo de interés y el precio de las cripto? ¿Por qué si ellos suben el precio de la adquisición de dinero, afecta al mercado de las cripto? Esta era mi pregunta y que arrancó el día quería hacértela. Está bien. Em,
Es bastante sencillo de explicar. Si pensamos, a ver, que la tasa del bono es libre de riesgo, ¿no? O sea, tiene 100% teórico, hablamos de la teoría, tiene 100% de probabilidad de ser pagada. Y hoy me pagan 3%, y la inflación es del 7%. Y yo la verdad, digo, antes de perder plata, de perder ese 4%, 100% seguro, y me voy a activos que tengan más riesgo, ¿no? Más riesgo es igual a mayor potencial rentabilidad. Entonces, ¿qué hago? Compro acciones, compro de todo, compro bancos, compro petroleras, compro algo bien variadito. Si yo quiero más rentabilidad todavía, voy a asumir más riesgo. Y entonces, ¿qué hago? Agarro tecnológicas, agarro Apple, agarro Zoom, agarro de todo. Si yo no quiero más rentabilidad, agarro cripto. Entonces, esta dinámica se le dice risk on o risk off, y es cuando las tasas suben mucho. Por ejemplo, si el banco, la tasa libre de riesgo me diera 20%, se van a cagar. Yo no voy a andar comprando Apple. Yo voy 20% asegurado, 100% por la Reserva Federal de Estados Unidos. Estoy chocho. O sea, por el tesoro, estoy chocho, listo. Dame todos esos bonos y saco esa plata de las acciones, saco esa plata de todos lados. Entonces eso es risk off, ¿no? No tomo más riesgo, voy a lo más seguro. Ahora, cuando las tasas bajan, la gente empieza a buscar más riesgo y a eso se le dice risk on. Entonces, cuando la tasa sube, ¿qué pasa? Y los inversores se ven más incentivados a llevar esa guita a algo más seguro porque total les rinde bien. Cuando la tasa baja, buscan más riesgo. Esa es la relación, básicamente. Excelente, excelente y gracias por la respuesta. No, excelente. Estoy aquí, me estoy metiendo porque no sé si tengo COVID o qué, pero ando con un poco de tos. Pero excelente excelente. Estoy ansioso para ver quién ganó. Bueno, vamos a ver los resultados y después vamos a escuchar ese alfa. Desde ya, Tom, te quiero agradecer personalmente y en nombre de toda esta comunidad por esta tremenda masterclass. Vamos a ver qué pasó en esta copiña. Tercer puesto para Santino. Santino, bien. Segundo puesto para el Pumbi. Y eso quiere decir que sí, hay un chanchito nuevo, salvo que aparezca Gabo. Bien, bueno, Manu, felicitaciones por ser el ganador de esta copiña. Te has ganado un chanchito, ahora te voy a escribir y te voy a pedir un par de datos y unas cosas así. Tom, no sé qué te pareció esta copiña, la verdad que para mí fue increíble poder compartir con vos toda esa sabiduría. Desde ya estoy tremendamente agradecido y chocho por todo lo que he aprendido. No, mil gracias a ustedes. Desde que me metí acá, vi de verdad el valor que tiene la comunidad, que es tan unida. La pasé bien. Me pareció totalmente desafiante cuando Santi me dijo, hacete unas preguntas sobre macro, porque macro está en macro 1, macro 2, son un montón de materias. O sea, son dos materias especializadas en la universidad, y a la puta madre, ¿cómo hago para resumir eso en 8 o 10 preguntas o lo que sea? Pero no, me gustó mucho. Em, hay una frase con la que quería cerrar la presentación. Una frase y una pregunta. Perdón, Una- porque yo la saqué por número, pero si querés entramos ahí, comparto pantalla y lo mostramos. Dale, 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 dale. vamos a hacerla completita. Este Ahí está. gráfico, Eh, exacto. Bueno, este es un gráfico de percepción, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y cuál es el progreso humano. Esa recta, así que ven, ha pasado con la invención de la electricidad, con la invención del teléfono, con la invención de Internet, con inteligencia artificial y demás. Entonces, nosotros vemos, este artículo lo voy a publicar, es no me acuerdo el nombre, pero ahí está, Wait But Why es la página, el blog de este tipo, es un crack. Habla del avance tecnológico a lo largo de las décadas en la inteligencia artificial,
Y cómo es exponencial esa fuerza de la tecnología, como les estaba contando yo. Entonces, la pregunta es, si el Estado tiene metas inflacionarias, ¿no? Ya vimos por qué tiene metas inflacionarias, para licuar la deuda. Pero a la vez, la tecnología es una fuerza deflacionaria y encima que es deflacionaria, es exponencial, o sea, cada vez es más fuerte esa deuda. Piénsenlo como si tuvieran que tirar un tiro de un arma al horizonte y la fuerza de gravedad, o sea, dependiendo de qué tan lejos tiren, la fuerza de gravedad va a ser un valor a considerar importante, ¿no? Esa fuerza de gravedad vendría a ser la tecnología, que hace una presión deflacionaria hacia abajo de los precios. ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo hago para compensar esa fuerza tan grande y exponencial? Bueno, entonces, si resumiendo, la inflación, o sea, la emisión monetaria también tiene que ser creciente y exponencial. Em, y si ven el balance de la Fed, o el dinero en circulación, se van a dar cuenta que antes se debatía en el Congreso de Estados Unidos si pasar una ley de emitir 20 billions o algo así, y ahora se emiten 3 trillions como si fuera nada. Los valores ya no son los mismos, se ve muy grave se ve muy claro esta emisión monetaria creciente y exponencial para alcanzar las metas que tiene el sistema. Entonces, si ahí va otra vez el problema con Fiat, ¿no? Y por qué otra vez Bitcoin es la solución. Y la última frase con la que quería cerrar era una frase que dijo Voltaire, que dijo, el papel moneda finalmente volverá a su valor intrínseco, Es el cero. papel. Claro. Entonces, em, ¿por qué? Porque el dinero tiende a tener el valor que cuesta producirlo. Y una noticia muy buena para aquellos que tengan Bitcoin es que no solamente cada vez se está pudiendo emitir menos y menos y menos por los halvings, sino que cada vez hay más mineros. Entonces, si antes tenías la chance de una cada 100, ahora en 2000, no sé, en 2010, ahora tenés la chance de una en 1 millón. Entonces, el trabajo que hay que hacer para crear ese dinero es cada vez mayor. Encima, la emisión es cada vez menor. Entonces, el valor intrínseco, si lo queremos decir de esa manera, tiende a infinito, ¿no? Siempre y cuando, o sea, tiende a positivo a infinito. Em, y nada, me gustaba hacer ese contraste entre fiat y Bitcoin. Tremendo, Tom. Magistral lo tuyo. Bueno, cerraste con una metáfora de la fuerza de gravedad, después clavaste una frase de Voltaire y después explicaste por qué el precio de Bitcoin tiene infinito. Me parece que son los 30 segundos más brillantes de la historia de la copiña. Me encantaría cerrar acá, pero hay un alfa brutal para hacer, así que te doy los honores. Bueno, estuvimos hablando con los chicos acá de Solo y por eso mismo me metí a la comunidad a ver cómo es, cómo interactúan y demás. Y yo hace un tiempo, quizás alguien que me sigue hace unos meses, yo tenía un club de lectura y todos los meses leíamos un libro. El tema es que ¿por qué se discontinuó? Principalmente por esto, por falta de comunidad. Y Santi me dijo, escúchame, la comunidad está, vení, conocela, son repiolas, se van a aprender. Así que desde este mes anunciamos con Santi el inicio del club de lectura acá en Solo. Vamos a leer un libro por mes. El libro a elegir va a ser les voy a dar un par de opciones y pueden votar por su libro que quieran leer. Y a fin de mes, perdón, al principio de mes, no, este está bien. A fin de mes vamos a discutir un poco las ideas del libro, qué gustó, qué no gustó, alguna frase. Vamos a hacer una llamada como esta. Y vamos a votar para el mes que viene, ¿sí? Así que nada, estoy muy contento de la oportunidad de formar más parte del equipo, de estar metido en la comunidad y muy, muy contento por la oportunidad. Excelente. De mi lado, tremendamente agradecido, muy contento de poder, junto con esto que te apasiona, que puedas transmitir esto que te apasiona y enseñarnos a todos y muy contento de poder sumar
a todas las actividades que hacemos, un club de lectura para que entre todos, como dijimos, sigamos creciendo y investigando de forma exponencial entre todos para que cada vez esta comunidad crezca más. De mi lado, muchas gracias, Tom. Lo dejo a Santi para que haga el cierre de despedida. Bueno, un placer. No quiero abusar de las palabras como suelo hacer. Genial el cierre de Tom. Me pone súper, súper, súper contento que podamos hacerlo de club. Acabo de inaugurar el canalcito. Está en solo, abajo de todo. Lo voy a poner un poco más arriba. Y nada, ya arrancamos, tiramos la votación. Que se cope a ir leyendo un libro por mes. Y a discutirlo en comunidad. Va a estar muy bueno. Van a ser excelentes oportunidades para aprender no solo con el libro, sino con la discusión y con la interacción, que es lo más importante. Una cosa que tiene muy buena Tom, que no la tiene todo el mundo, tiene muchas, hoy las vieron, pero que eso que a mí personalmente me cuesta bastante, es muy crítico también con lo que lee y con lo que estudia. Entonces eso suma muchísimo a este tipo de cosas, porque no es que leemos algo y repetimos como loros lo que dice el libro, sino que permite que se profundice en el análisis y que esa visión crítica sobre lo que dice el libro permita mejorar y llevar un pasito más allá las conclusiones. Clave el meme de Tommy. Antes de cerrar todo esto, la palabra del... ¿Estoy compartiendo pantalla? No. La palabra del POAP es Crash 2008, Crash como ruptura, pero estoy teniendo un problema con la gente de POAP, estuve hablando con ellos hasta recién, me dijeron que va a estar habilitado en 4 horas, así que ténganlo presente, les pido mis más sinceras disculpas por la situación. Sin más que decir, me despido y muchas gracias, gente. Adiós, muchas gracias a todos. Hasta luego.